estoy reemplazando a Paola Pejovés. Nos acompaña Francisco Belaunde para comentar las noticias internacionales. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Vamos ahora con nuestros titulares. Represión contra manifestantes opositores en Venezuela. Esta tarde las fuerzas de seguridad mataron, según testigos, de un tiro en la cabeza a un estudiante de 14 años que ayudaba a otro a curar sus heridas. Debido a esta muerte, las clases en el estado de Táchira fueron suspendidas. Una funcionaria francesa del Banco Mundial ha sido secuestrada por hombres no identificados en la capital yemení de Sanaa. El presidente François Hollande ha pedido su liberación, mientras que la Cancillería ha reclamado a todos los ciudadanos franceses a salir de Yemen cuanto antes. Turquía reprochó al Reino Unido por informar con 3 días de retraso la salida de 3 adolescentes británicas que huyeron para unirse al Estado Islámico. La policía británica cree que ellas ya se encontrarían en Siria. Alemania ha insistido en que Ucrania y los separatistas prorrusos deben retirar las armas en los próximos días. Los rebeldes dicen que están dejando su armamento pesado en 4 ciudades, mientras que Kiev los acusa de seguir con los enfrentamientos en algunas zonas del oriente ucraniano. Y así comenzamos TV Perú Mundo. ¿Qué pasó en el año 2002? Cuando el paro petrolero todavía era un menor. Mi cabeza no entendía lo que era tener poder. Por eso no comprendía que estaba por suceder. Eran 2 bandos peleando su pedazo de poder. Ganó el revolucionario, tiene ideas en su haber. Una reforma de gobierno, una reforma del sistema. Entre los planes que tenían para mejorar a Venezuela, o decían, de unos días para acá solo se habla de la salida de este gobierno nefasto y de su cúpula podrida. Un nido de corrupción, las oficinas estatales, los medios gubernamentales. Lo que pasan son postales porque no hablan la verdad, porque callan lo que saben. Los fueron a presionar con que deben censurarse, ni hablar de seguridad. Aquí los malandros te dan promo, ellos son la autoridad, pues la justicia es de uno solo y es con regularidad que escucha de un homicidio como si fuera... Y hoy un joven de 14 años murió en el estado Táchira, en Venezuela, estado que fue epicentro de las protestas del año pasado también. El joven, según los testigos, fue asesinado por fuerzas de seguridad venezolanas. Veamos. Yo llamo a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, a que defendamos nuestra patria como quien defiende sus propios hijos, sus nietos, sus hijas, sus nietas. La defendamos con amor, con dignidad, con coraje, con valentía. Que nadie se meta con Venezuela. A Venezuela se respeta. ¡Yanqui del carajo! ¡Respeten nuestra patria! Este fue el encendido discurso del presidente Nicolás Maduro, en el que no faltaron los insultos contra Estados Unidos, el que señala como promotor junto con los partidos opositores de su país de una intentona golpista. Pero las acusaciones no fueron solo para Washington, también para la prensa colombiana, a quienes señala de gestar una campaña de odio contra su país. La oligarquía santanderiana, que es dueña del periódico El Tiempo, de Radio Caracol, de la revista Semana, todos los días hablan basuras y porquerías de Venezuela. Esa oligarquía de Bogotá odia y desprecia a Venezuela. Con esto, Maduro refuerza su retórica de agresión verbal, mientras facciones opositoras se movilizan a nivel internacional para denunciar lo que sucede en el país sudamericano. Tal es el caso del dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, que instó a la OEA a realizar una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para evaluar si el régimen chavista incumple la Carta Democrática Interamericana al retener de forma irregular a los políticos Leopoldo López y Antonio Ledesma en la cárcel de Ramo Verde. Respecto a este último, la Unión Europea se pronunció al advertir que la detención del alcalde de Caracas simboliza una fuente de alarma, por lo que pidió a Venezuela garantías para una investigación rápida e imparcial contra los detenidos.
Mientras tanto, continúan las movilizaciones al interior del país. En Táchira, un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y un grupo de estudiantes dejó un herido de gravedad. La víctima, un joven universitario que recibió un impacto de bala en la cabeza cuando participaba de una movilización cerca de la universidad de la localidad. Este hecho fue conocido a través de las redes sociales y denunciado a través de Twitter por la dirigente opositora María Corina Machado. El joven que ha muerto durante las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro se llama Kluivert Roa y tenía solo 14 años. Informan los diarios en Venezuela que imputarán a un miembro de la policía por muerte del adolescente en Táchira y también ha pedido calma a una de las ministras del gobierno de Nicolás Maduro. Y es que la situación se está poniendo cada vez más tensa y no es difícil, que ya siga atribuyéndole la violencia que está sucediendo y la insatisfacción solamente a la prensa colombiana o al imperialismo, ¿no? Bueno, pero lo hace. Lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo porque, claro, no tiene más argumentos. Claro, este tipo de situaciones, cuando se va, digamos, aumentando la tensión, pueden estallar, digamos, en una cosa, digamos, en una explosión general popular. Por ejemplo, cuando va aumentando el número, alguien muere, cosas por el estilo, ¿no? Es difícil decir si en este momento es lo que podría pasar en Venezuela. Pero, porque de hecho hace un año pasó exactamente, también murieron 43 muertos y al final el régimen se mantuvo, ¿no? Se está debilitando, pero es difícil decir que, digamos, sea inminente la caída de Maduro, ¿no? Hay casos internacionales son tan disímiles unos de otros, ¿no? La primavera árabe se tumbó en unos días regímenes que tenían décadas, pero estamos viendo en otros lados, como en Zimbabue, por ejemplo, donde hay un presidente de 91 años, Robert Mugabe, que se mantiene a pesar también de una hiperinflación brutal que tuvo en algún momento y problemas así. Entonces, claro, no es fácil pronosticar qué pueda pasar, ¿no? El año pasado, en estas épocas, estábamos también tratando la información que sucedía en Ucrania, ¿no? Donde sí el Maidán tumbó al gobierno ese momento. Pero lo que está llamando la atención, por lo que veo en la información, es, por ejemplo, ¿no?, la llamada a la calma de la ministra del Interior a Táchira, que afirme que ya ha sido detenida la persona presuntamente involucrada en el asesinato de Kluivert Roa. Condenamos el asesinato de Kluivert Roa en el estado de Táchira. Seremos implacables en la aplicación de la justicia y la ley. O sea, sí se nota cierto temor y cierta necesidad de actuar rápidamente. Hay miedo. Por el temor, ¿no?, que debe despertar en un gobierno tan, digamos, debilitado por la crisis económica y el descontento popular. Sí, definitivamente así es. Allí se nota que hay miedo por las consecuencias que esto puede traer para el régimen, porque además está en un contexto que con respecto al año pasado la escasez se ha agravado, ¿no? O sea, digamos que los motivos de descontento han ido avanzando y van a seguir avanzando, porque la crisis no se resuelve porque el gobierno no toma las medidas que tiene que tomar. Ni deteniendo a los opositores, como el caso de Ledesma. Entonces se agrava la represión. Esto llama aún más la atención internacional, ¿no?, que obliga a pronunciamientos tímidos, pero que van a tener que ir increciendo en algún momento. Como en este caso, aunque según Enrique Krause, el escritor mexicano, hoy día en un artículo publicado en El País sobre la situación en Venezuela, dice que la OEA está durmiendo la siesta en este caso. Sí, así es. Claro, lo que pasa es que evidentemente siempre hay que ver que son gobiernos que muchos de ellos reciben ayuda por parte de Venezuela en términos de ayuda de petróleo barato y cosas por el estilo, aunque ahora el petróleo está barato en general, pero en fin. Claro, lo que fue $145 el valor ahora son 50. Así es. Entonces, claro, también por ese lado, digamos, la influencia que puede tener Venezuela sobre los gobiernos latinoamericanos en algún momento va a tener que ir bajando, ¿no? Pero por ahora, por lo menos, los pronunciamientos de los gobiernos son muy tímidos, ¿no? Cuando más bien tendrían que estar buscando en todo caso el diálogo, están más bien radicalizándose las posiciones y unificándose de alguna manera la oposición, ¿no? Ha tenido adherentes a este documento que según el gobierno fue el causante de acusar a Ledesma de golpista, que fue un acuerdo por la transición. Sí. También ha recibido el apoyo de COPEI, ¿no?, uno de los partidos históricos de Venezuela. Quizás así se está consiguiendo lo que no se pudo hace un tiempo, que es una oposición unida. Claro, habrá que ver ahora qué pasa, porque Ledesma ha hecho un llamado justamente a la mesa de unidad de Venezuela, para que se adopte, ¿no?, en esa mesa se adopte lo que él propone, que es esa transición que lleve a través de la renuncia, ¿no?, de la renuncia de Maduro, que lleve una transición democrática. Habrá que ver si efectivamente en la mesa de la unidad
también se da esas... Estamos viendo las imágenes terribles de la violencia hoy en Táchira y la muerte de este chico de solo 14 años. Otra de las hipótesis también que se manejan a nivel de analistas y en la prensa es que quizás de lo que se trata es de inspirar temor en la población, en algunos sectores del gobierno de Maduro o de inspiración chavista, para que la gente, la población no acuda a votar en las elecciones legislativas que se acercan, y los chavistas sí acuden a votar porque están organizados, ¿no? Y también algunos sectores armados. Bueno, han habido rumores también y especulaciones sobre la idea de que eventualmente el gobierno, al ver que las encuestas están cada vez más desfavorables para ellos, decía simplemente postergar las elecciones. Se está especulando sobre esa idea, ¿no? Ahora, con que eso pudiera generar temor, no parece que ese fuera el caso. No, porque la gente sale a la calle. No pudiera tener, sí, así es, la gente sigue saliendo, y hay que recordar que ya el año pasado Táchira también fue uno de los bastiones. Fue el epicentro, claro. Exactamente, fue uno de los bastiones, el principal bastión de la oposición, ¿no? Estamos escuchando, vamos a escuchar a Nicolás Maduro, que está hablando probablemente en cadena a través de Telesur. Muy emocionante, se lo digo. Yo tengo un amor y una confianza plena, total en el pueblo de Venezuela. Lo aprendí del maestro, lo aprendí de mi maestro, del gran maestro Hugo Chávez Frías. La confianza en el pueblo venezolano, sobre todo en el momento de la chiquita. El pueblo venezolano, cuando viene el momento de la chiquita, de las dificultades, es donde se crece y en donde jamás nos ha fallado. Jamás le falló a Chávez y jamás me ha fallado a mí desde que soy presidente. El pueblo venezolano se crece en la chiquita. Cuando ataca a la derecha, el pueblo sale con su moral a la calle. Pero lo más emocionante de ese pueblo son sus niños, sus jóvenes. Y aquí yo tengo una foto que me recordaba al llegar de Jefferson Moreno, un niño joven de la parroquia 23 de enero. A mí me sorprendió porque desde que entramos subimos por la autopista Caracas-La Guaira y viene la rampa para llegar casi al frente de la avenida de la Plaza Sucre, la Plaza Katia, que eso está bellísimo, gracias al gobierno del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas. Eso está bellísimo, eso es un bulevar bellísimo, ahí eso estaba full de gente. Yo me paré en el autobús, bueno, hubo una explosión de cariño y comencé a andar por toda esa vía de la avenida Sucre, y al lado izquierdo mío iba corriendo un muchacho, corría y me gritaba: "Pa'lante, presidente, te quiero, Maduro, te queremos", y me emocionaba mucho realmente. Yo iba manejando y les tiraba la mano, y iba manejando y les tiraba la mano, y así entonces aparecieron, como decía nuestro comandante, como una bandada de pajaritos, niños, jóvenes, corriendo con amor del alma. Es un amor que se comparte del alma al alma. Es la fe, pues. Es la fe en la patria. Es la fe en la patria. Es Telesur, que se ha enganchado en cadena con este discurso del presidente Nicolás Maduro, que se muestra abrazando a un joven, pero que no menciona, por lo menos hasta el momento, al joven que ha muerto en